mientras Trump criticaba la inmigración ilegal. Vestido con una camisa blanca, chaqueta oscura y una gorra de color rojo con su lema "Haz que Estados Unidos sea grande otra vez", se escucharon disparos. Segundos después, el empresario se agarró la oreja derecha mientras se oía "bájate", antes de un quinto y sexto disparo. El expresidente se agachó tras el atril, mientras los agentes del servicio secreto lo rodeaban. Al mismo tiempo, se escuchan los gritos entre la multitud y en 4 segundos se escucharon más disparos, lo que hizo que algunos seguidores se agacharan, mientras otros agentes subían a toda prisa al escenario. Buenas tardes a todos, estamos en la agencia de noticias Caliyuga, es el programa 479 del 23 de julio. Contamos con la presencia del licenciado Marcos Guío, Rodrigo Villanueva quien les habla, y hoy no contamos con la presencia de Garayalde, que tuvo un problema laboral. Es una época complicada. Exactamente. Así que bueno, le mandamos un saludo desde acá. Comenzamos el video mostrando imágenes del atentado a Donald Trump y yo quería saber qué piensa el licenciado sobre este asunto. Bueno, yo lo que voy a decir es, primero voy a dar la última noticia que ha cundido hace pocos minutos, de que la secretaria de Seguridad del gobierno norteamericano acaba de renunciar debido a que ha quedado en claro palpablemente la absoluta incompetencia y la absoluta incapacidad que tuvo el servicio de inteligencia para prevenir un atentado respecto del cual muchas personas sin pertenecer al servicio de inteligencia habían podido divisar a este joven atentador subido a una azotea y sin que ningún servicio de seguridad hiciera absolutamente nada para evitarlo. Lo cual desde ya se ha prestado a las mil y una hipótesis tesis conspirativas, empezando por toda esta derecha boba que suele rondar por aquí, que siempre considera que hay una conspiración de por medio. Es una constante eso, porque viene de la época de Kennedy, viene de la época de las Torres Gemelas, viene de la pandemia, siempre. Y yo insisto que lo que hemos dicho siempre, de que esto es para exaltar los valores del imperialismo norteamericano, de la potencia norteamericana, porque siempre, y fomentado por los mismos Estados Unidos, porque a los Estados Unidos, lo mismo que a Israel también, si tienen que elegir entre aparecer como cínico e inescrupuloso, y por un lado, o incompetente, como en este caso por el otro, desde ya que siempre van a preferir eso, porque ellos no quieren aparecer como un imperio débil. Esa es la realidad. Le da una imagen de que siempre está más adelante del pensamiento del enemigo, entonces pareciera indestructible y es justamente lo contrario. Exacto. Alguien ha dicho muy bien, esto viene al caso, que el imperio norteamericano es un imperio que se basa principalmente en la propaganda, en Hollywood. Lo han querido comparar muchas veces con el imperio romano, pero no tiene ni siquiera, ni remotamente, la comparación, porque el romano, primeramente, ¿qué es lo que distinguió siempre el romano del norteamericano? Es que el romano amaba la guerra. El romano era un pueblo guerrero. Norteamérica no es un pueblo guerrero. Tenía a Marte como dios principal. Exacto, a Marte como su dios principal. Consideraba que su destino era el dominio del mundo y la instauración de un orden que tenía que ver con la expansión principalmente. Distinto de Atenas, por ejemplo, que estaba más concentrado en sí mismo, y si bien los objetivos eran similares, pero Roma lo concebía desde el punto de vista de la expansión. Bueno, no así el norteamericano. El norteamericano no es un pueblo guerrero, eso hay que decirlo con claridad. Es un pueblo, primeramente, que no ha ganado ninguna guerra, esto hay que decirlo. Mejor dicho, las guerras se las ganaron otros. Y cuando tuvo que hacer la guerra por su cuenta, las perdió. Perdió en Afganistán, perdió en Vietnam. En Corea no logró terminar con Corea del Norte, lo cual era el objetivo principal de esa guerra. Sí, es cierto, logró doblegar a Japón, pero violando todas las leyes de la guerra, con las bombas atómicas. Para ganar así, mejor no ganar nada. Mejor. Exacto. Además que si comparamos Japón, un pequeño país, con Estados Unidos, que son más de 100 billones de habitantes, bueno, desde ya que
era la lucha de Gulliver contra Lilliput. Claro. Pero sin embargo, esa guerra casi la pierde, como dijimos nosotros, por la acción del kamikaze, y logró terminarla de una manera totalmente ilegal y contraria a las leyes elementales de la guerra, que es utilizando el holocausto nuclear. Claro. Y siempre las guerras se las hacen hacer a otros. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que siempre se considera que no la ganó propiamente Norteamérica, el que ganó verdaderamente la Segunda Guerra Mundial fue Rusia, la Unión Soviética, que derrotó a los alemanes en Stalingrado y que le produjo a Alemania una tremenda hecatombe, como 1 millón de hombres perdió en la batalla de Stalingrado, entre heridos, muertos y prisioneros, como 1 millón de alemanes fuera de combate. Y para un país como Alemania eso era mucho. Entonces eso lo que le permitió ese famoso paseo que hicieron ahí en Normandía, pero no fue verdaderamente guerra eso. Y por otro lado, los grandes bombardeos efectuados por los norteamericanos en Dresden y en otras ciudades parecidos a los de Hiroshima. Pero eso es hacer la guerra, porque ellos detestan la guerra, porque fíjense, la guerra, desde el punto de vista de una concepción tradicional, es un medio catártico de elevación espiritual, por el cual el hombre, el héroe, alcanza la dimensión divina. Claro. Tiene un carácter sagrado la guerra. Lejos está de creer eso el norteamericano. Para el norteamericano la vida es el valor supremo. Y le hace hacer la guerra a otros. Uno muchas veces se pregunta, ¿por qué Estados Unidos apoya tanto a Israel? Porque es una cosa misteriosa eso. A veces llama la atención cómo lo ha respaldado tanto. Porque es un poco, Israel no podría existir sin todas las armas que le mandan a los norteamericanos. Pero ¿por qué lo apoya tanto? Y porque Israel es el encargado de hacerle la guerra a los Estados Unidos en el Medio Oriente, para detener al Islam, que se ven enemigos de los norteamericanos. Ellos en estos momentos odian más al Islam que a los judíos. Es real eso. En la sociedad norteamericana el gran odio es hacia el musulmán, hacia el Islam, lo mismo que en Europa. En Europa hay un odio total porque, claro, el Islam lo que tiene es que es una civilización que cree en Dios, que exalta los valores sagrados, que viste a la mujer. En cambio, lógico, la revolución sexual impulsada entre otras cosas, por Estados Unidos, combate al Islam. Fíjense, en Europa están permitidas las playas nudistas, pero no está permitida que la mujer islámica se bañe vestida. Con la burkini. La burkini, exacto. Eso está prohibido, qué cosa curiosa. Bueno, pero en fin, sin excedernos demasiado en el tema, no hay ningún montaje, ni nada que se le parezca. O sea, ha tenido que ver con la incapacidad del norteamericano, que es un imperio débil. Fíjense el 11 de septiembre. ¿Por qué les conviene insistir tanto en decir que fue un montaje, que fue algo armado y tal? Porque se demostró así que con pocos medios se les podían destruir 30 bancos, 100 mesas de dinero, el Pentágono y casi la Casa Blanca, con una inversión de apenas $500.000 y con 19 tipos que se inmolaron. Fíjense, bueno, entonces conviene decir eso, obvio, y todos estos imbéciles montaraces que andan dando vueltas por allí, esta derecha boba que siempre, ay, el montaje, sí, se creen todo, como han creído con el tema de la pandemia, que le metían el metal, el microchip en el cuerpo, cosas así. Los imanes. Exacto, creen que son alternativos, sosteniendo esas fantasías, esas estupideces, hay que decirlo con claridad. Porque lógico, con el tema de la pandemia, como lo hemos explicado muchas veces, como ellos en última instancia son sionistas en el fondo, porque creen que Jehová conserva el planeta, nunca van a aceptar que ha sido el hombre que destruyendo el planeta produce catástrofes universales como la pandemia. Claro. Entonces de ahí ese rechazo hacia las vacunas, no, hay que dejar que todo fluya libremente, como decía Trump. El libre mercado. El libre mercado, claro, exacto. El libre mercado llevado al terreno de la ecología, al terreno de la naturaleza. O sea, el mismo Dios que
que preserva la actividad económica a través de su mano invisible en el mercado, bueno, es el que preserva también el medio ambiente, porque la mano invisible. Dios que ha creado el universo no puede permitir que el hombre lo destruya. El hombre no tiene la facultad de destruir la naturaleza, según ellos, no la tiene. Son los ciclos cósmicos los que cambian el clima, no el hombre. Y lo mismo pasaba con el tema de la pandemia. No existe un peligro de desaparición de la especie humana a través de una enfermedad. Hay que dejar libremente, con la bandita, como decían ellos. Sí, es no hacerse cargo de la realidad. Por suerte, primó el sentido común y la gente se vacunó. Eso fue, y eso detuvo el avance del COVID, que parece que sigue avanzando. Bueno, pero el otro tema, en especial de todos estos montajistas, es que claro, enseguida aparecieron Putin por un lado y Milei por otro para decir que este atentado fue una cosa planeada. Claro, por un lado esto de que dejaron hacer el montaje, y por otro lado, claro, había una intención. El señor Biden como le salió mal el debate, quería eliminarlo a Trump. Como anduvo mal en el debate, lo quería eliminar. Por eso no hizo nada, dejó que le dispararan. Este sanguango que tenemos acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decís vos? El topo. No, el topo pestilente no, pero yo hablaba del que exalta al topo pestilente, Laje. Estuve viendo un programa, decía, dice, por suerte, Dios evitó que se muriera Trump, que es el que nos salva, pero que claro, lo querían matar. No, nadie lo quería matar. Mejor dicho, sí, lo querían matar, pero no había ningún plan para matarlo. Eso quiero llegar. Porque lo que pasa es que la sociedad norteamericana, como decía muy bien el maestro Ébola, es una sociedad adolescente. Si bien tienen grandes progresos y avances tecnológicos, pero la mentalidad es de un niño, y por eso es peligroso. Porque fíjense, un niño con un fusil de mira telescópica, capaz lo compró por Amazon seguramente. Lo compró, sí, por Amazon, que se puede comprar. ¿Qué Amazon? En un supermercado se puede comprar esos fusiles. Entonces, en una sociedad adolescente, ¿qué pasaba con este niño? Este niño, este joven, había sufrido bullying a lo largo de su vida. En la escuela se burlaban de él, se reían, nunca había podido tener una novia, en fin, varias cosas. Y entonces, claro, él quería destacarse de alguna manera, quería pasar a la historia. Y bueno, entonces, ¿de qué modo podía pasar a la historia? Matándolo a Trump. Eso es lo que él buscaba. Pero estos casos se repiten permanentemente en la sociedad norteamericana, que es constante, esto de los grandes magnicidios que hay. Y fíjense, el caso, una vez, me acuerdo que lo comentábamos acá en un programa, el caso de este chico que se disfrazó de Batman y que entró del Joker, del enemigo de Batman. El enemigo del Joker, el enemigo de Batman, y entró a un cine, ¿no? Y ametralló ahí, mató como a 20 personas. No me acuerdo la cantidad exacta. Bueno, ese nadie lo envió a hacer eso, lo hizo por su cuenta. La catarsis que no logran alcanzar con la guerra la hacen entre ellos. Es el síndrome, como yo lo expliqué varias veces, el síndrome de Eróstrato. En psicología se lo conoce así. Eróstrato fue una ateniense, un pastor ateniense que quiso pasar a la inmortalidad incendiando el templo de Artemisa. Y pasó a la inmortalidad, porque todavía ahora, después de más de 2000 años, hablamos de Eróstrato. Bueno, este chico quería hacer lo mismo. Nada de montaje, bueno, nada Montiel de plan. también, Sabat Montiel. Izquierdista, decía que el topo pestilente decía que era un complot de la izquierda. Es increíble. Y porque él es conspiranoico también. Milei no, desde ya, pero sí, pero Milei tiene todos los defectos salidos juntos. Bueno, desde así que, bueno, yo creo que fue eso, y por otro lado, el que más se benefició por el atentado fue el señor Trump. Porque pudo salir indemne, pudo sacarse la fotito, sacarse la foto con la oreja sangrando, qué sé yo, así, con la bandera norteamericana, el puño en alto, que salió indemne del ataque contra la democracia, y bla, bla, todas esas estupideces, pero fue, eso nos quita que fue un joven así exaltado que hizo eso, un enfermo. La realidad es esa. La sociedad norteamericana es una sociedad enferma, que tiene de estos casos a patadas. No es el único caso.
Sí, y ahora tenemos a Kamala Harris en lugar de Biden. Ahí está. Y bueno, ¿Qué ese es pensás? otro elemento positivo, porque yo insisto que Kamala Harris es desde ya, Biden estaba decrépito ya. Eso es indudable. No tiene nada que ver con la edad esto de la decrepitud, ¿no? Porque puede tener, yo he conocido gente yo me acuerdo, yo tuve una abuela que murió a los 100 años, ¿no? Pero tenía una lucidez, pero impresionante, ¿no? No tenía los lapsos mentales de Biden. Tiene que ver, por supuesto, con la vida que es una persona, con la enfermedad. Puede ser hereditario, incluso el Alzheimer. Exacto, el Alzheimer, la arteriosclerosis, en fin, que no sabemos, no sabemos, puede tener una demencia senil, y posiblemente le hayan hecho algún control médico que no se ha hecho público, ¿no? Y bueno, a mí me pareció correcta la renuncia y que haya sido suplantada por Kamala Harris, que para mí es mejor que Biden. Yo no tengo que decir eso. ¿Y por qué es mejor que Biden? Porque Kamala Harris tiene una actitud, aparentemente, todavía no lo podemos decir hasta que no aparezca más en escena, no llegue a efectuar actos de gobierno, pero ella pareciera tener una actitud más dura con respecto a Israel. Y está dispuesta a seguir con la guerra de Ucrania, a diferencia de Trump. Trump quiere salir de Ucrania, por eso Putin estaba preocupado por la vida de Trump. Pero claro, lo de Kamala Harris es interesante porque ya enseguida, y es una demostración del grado de descomposición de la democracia norteamericana, ya enseguida han entrado en escena toda una serie de tweets y de descalificaciones a esta persona, como por ejemplo esta que mostramos aquí, porque empiezan a decir que ella prácticamente practicó la prostitución para llegar al cargo que tiene. Ya la acusan de prostituta. Decían que fue elegida fiscal general, creo que de California, me parece que era de ese estado, porque tuvo relaciones sexuales con el ex gobernador de ese estado. Cosas así de ese tenor, pero que ya empiezan a difundirlas inclusive. Y es el estilo de ellos, eso es violencia, eso es falta totalmente de respeto hacia las personas. Una democracia no tendría que admitir estas cosas. El mismo estilo de Milei es. Exactamente el mismo, exactamente. No son iguales, tienen de dónde copiarse. Así que, y bueno, eso lo veo bien. Y por otro lado, claro, lo interesante del caso es que claro, todos estos famosos conspiranoicos y enemigos de o sea, sostenedores de los grandes montajes y todo demás, dicen ya de entrada que tanto con Biden como con Kamala Harris en mayor medida se va a llevar adelante, se va a consumar este fetiche que ellos están mencionando siempre como algo que uno lo escucha, cuidado, es una cosa tremenda, la Agenda 2030. Claro, yo estoy seguro de que esta gente no ha leído nunca lo que es la Agenda 2030, ni saben de qué se trata. Yo personalmente lo he leído y yo en esto concuerdo con esta activista Greta Thunberg. A mí me han criticado tanto, vos estás con Greta Thunberg. Y dio aguas eso. Claro, sí, que es un agente del sistema. Pero ella había criticado, dice que ella también criticó la Agenda 2030, pero decía, con otras perspectivas de esta gente. Porque ellos Trump critica los principios que se sostienen en la Agenda 2030. Y los principios que se sostienen allí, los objetivos de esa agenda son correctos. Lo que está mal es la forma de implementarlo, que eso es lo que criticaba Greta Thunberg. Pero yo voy a leerlos esos objetivos, que me parecen fundamentales, hay que saber de qué se trata. Y a mí me gustaría que esta gente que critica, que habla tanto de la Agenda 2030 y todo demás, dijera en qué está de acuerdo con todo esto que voy a leer ahora. ¿Qué está en desacuerdo con esto que voy a leer ahora? Dice, objetivo 1, fin de la pobreza. ¿Se puede estar en desacuerdo con eso? Luchar contra la pobreza. Porque fíjense, el planeta, el gran objetivo de la Agenda 2030 es la preservación del planeta. Que personas como Trump y la derecha boba piensan que no hay ningún problema con la seguridad del planeta porque hay un Dios bueno que lo cuida. El buen Jehová se ocupa. Jehová creó el mundo y tiene ese pensamiento evangélico, judaico, sionista,
por el cual Dios creó el mundo y Él se ocupa de conservarlo. El hombre puede hacer lo que quiere, lo ha puesto a su disposición. Sí, sí. La naturaleza es como un chicle que se puede extender totalmente. Y por ejemplo, los que están en contra del aborto, yo quiero entrar en este detalle, ¿no? Yo también estoy en contra del aborto, pero no con el sentido que tienen esos. Y ellos están en contra del aborto porque dicen que el aborto evita que la población aumente. Bueno, justamente es al revés. Lo que tenemos que luchar es para que la población no aumente, porque un mundo no es un espacio, el mundo no es un espacio ilimitado de recursos. Fíjense, la humanidad, como lo hemos dicho en el programa anterior, ha pasado de tener 500 millones de habitantes hace 300 años, va a tener ahora, si sigue este ritmo, ahora somos 8.200, en el 2050 vamos a ser 10.000. Quiere decir que aumenta, y el fin de este siglo vamos a ser, no sé, 15.000. Y va a llegar un momento que va a ser imposible un planeta normal. Entonces, ¿qué es lo que producen los nacimientos? Se ha demostrado que los países que crecen son los países más pobres, son los que tienen más hijos, porque no tienen un control de la natalidad. No podemos estar sosteniendo el crecer y multiplicar bíblico, porque no es lo mismo. La Biblia muchas cosas las dijo en función de las circunstancias históricas. Está claro que en un comienzo la Biblia hasta llegó a incentivar la poligamia. Abraham tenía más de una esposa, tenía Sara y tenía ¿cómo se llama? La otra con la cual tuvo el otro hijo, pero no me acuerdo. Sí, también son cuestiones simbólicas, no siempre reproduzcanse. Cuando la humanidad crecer y multiplicar tenía sentido cuando el mundo tenía pocos habitantes, pero ahora no podés estar planteando eso, porque es imposible. Entonces, combatir la pobreza, entre otras cosas, es para evitar que crezca tanto la humanidad, porque los países más ricos son los que menos decrecen en su población, porque no tienen educación suficiente. Claro, ellos aplican el libre mercado y la mano invisible a cuestiones de la naturaleza que no tienen nada que ver con la economía, no funciona de la misma manera. Exacto, el hombre es libre, el hombre es señor del destino aún de la naturaleza. El hombre puede destruir la naturaleza si quiere. Así como se inventó la bomba atómica que puede llegar a destruir el cosmos, también puede destruirlo a través de la destrucción del clima y del incremento ilimitado de habitantes. Entonces hay que ponerle un freno. Son progresistas al final los conspiranoicos en ese sentido. En el fondo sí, en el fondo son progresistas porque tienen una fe ciega en la tecnología, exacto, la humanidad. En que Dios va a preservar al mundo. En última instancia piensan eso. Bueno, fin de la pobreza, lucha contra el hambre y mejora la agricultura sostenible, luchar contra los agrotóxicos que están destruyendo el medio ambiente. Vida sana, bienestar, educación igualitaria, igualdad de género, disponibilidad de agua, gestión sostenible y saneamiento, importante. Uno de los grandes problemas del mundo es la falta de agua dulce. Evitar ciertos procedimientos que contaminan el agua. El fracking, por ejemplo. Acá este gobierno quiere implementar vaca muerta que va a contaminar cantidades y cantidades de reservas de agua dulce. Sí, ya Milei había dicho que lo de los ríos no pasaba nada, si lo contaminaba. No, claro, el buen Jehová vigila, evita, ¿viste? Son la mano invisible del mercado, ¿viste? Claro, estas estupideces, no, pero lamentablemente las tenemos que padecer todos y combatir en contra de esto. Bueno, Bolsonaro destruyó el Amazonas. Destruyó el Amazonas, por eso yo insisto que tiene que haber un poder, yo soy globalizador en ese aspecto, tiene que haber un poder universal que impide estas cosas. Si a un loco como Bolsonaro se le ocurre destruir un pulmón esencial del mundo, porque no es solo del Brasil, sino del mundo entero, bueno, ese poder tiene que intervenir e impedírselo, es lógico. Yo en eso soy globalizador, no soy multipolar como son ellos, porque ellos creen que cada país, cada civilización actúa por su cuenta, hace lo que se le da la gana. No lo tienen que hacer. Eso va en contra de la cúmene católica de toda la vida. Exacto, la idea imperial, el imperio tiene que estar. Ellos son nacionalistas, el nacionalismo el nacionalismo. Nosotros hemos defendido en algún momento un cierto nacionalismo que significa, en nuestro caso, significa sostener y exaltar valores tradicionales que están insertos en nuestro pasado, pero no el particularismo, no el nacionalismo concebido como particularismo, que es producto de la modernidad. La modernidad es nacionalista en ese sentido.
La Revolución Francesa fue la que impulsó el principio de las nacionalidades. Bueno, en fin, es largo esto. Sí, sí, sí. Quiero leerlos todos rápidamente. Energía asequible y limpia, importante. Impulsar energía eólica, impulsar los autos eléctricos, etc. Crecimiento económico sostenible, o sea, que no haya excesos de consumo, que no haya destrucción del medio ambiente, en fin, infraestructura resiliente, desigualdad, ciudades y asentamientos. O sea, evitar las grandes concentraciones urbanísticas, que eso también contamina. Producción y consumo respetuoso, cambio climático, luchar contra el cambio climático. Claro, lógico, Milei, Trump y todo eso dice que son cíclicos, son ciclos cósmicos, el hombre no modifica nada del medio ambiente. Bueno, conservación de los océanos, importante, se están destruyendo los océanos llenos de plástico. El fondo marino destruido. Destruido, pero sí. Bosques y desertificación, evitar la desertificación, la destrucción de los bosques, pero todas cosas elementales. Bueno, en fin, todas estas cosas son cosas que nosotros compartimos plenamente. Ojalá que se cumpliera esta agenda. Lo que pasa es que no se cumple porque no hay voluntad de las naciones de llevarla a cabo. Claro. Ese es el problema principal. Lo que decía Greta Thunberg con razón. O sea, sí, mucho verso, mucho bla bla, pero estos están incluso en contra del bla bla. Eso es lo interesante del caso. Están en contra de estos principios. Es gravísimo eso. Bueno, en fin. Da para muchísimo, va a haber que esperar ahora cómo termina todo esto, pero yo desde ya espero que gane Kamala, sí, de hecho por supuesto, porque va a ser mucho mejor que gane ella antes que este elemento. Aparte tiene 20 causas penales este tipo. Ella empezó muy bien su campaña, diciendo que como fiscal conoce bien esos delitos, porque los ha conocido bien. Y tiene delitos de acoso sexual, una violación comprobada, tiene delitos de estafa, todo tiene. Era amigo de Epstein, que tenía la isla misteriosa. Exacto, la isla esa de Epstein, intento de golpe de Estado el 6 de enero, en fin, no sé qué le falta a este tipo. Y él busca la presidencia para evitar ir a la cárcel, eso es lo principal. O sea, este Trump quiere llegar a ser presidente para no ir preso. Espero que la gente se dé cuenta y no lo vote, eso desde ya. Bueno, este tema lo hemos desarrollado ampliamente y lo único que faltaría decir es el candidato a vice que él ha elegido, que es otro detalle que llama la atención, ¿no? Porque este Vance resulta ser que es un tipo que toda la vida fue contrario a Trump. Claro. Y de Trump ha dicho las mismas cosas que yo acabo de decir, que era un violador, que era un delincuente, de todo, y lo pone como vice, y por si faltara poco, como vemos en esta imagen, tiene una esposa negra, hindú. Cuando Trump es el adalid de la raza blanca, de la Norteamérica originaria, supremacista, anglosajona, y hay varios identitarios norteamericanos que se empezaron a poner pelos a esto, porque claro, les rompe totalmente los esquemas. Bueno, en fin, son cosas así de la política norteamericana. Y el otro hecho que yo quería mencionar acá es esta condena que ha tenido Israel por parte del Tribunal Internacional de La Haya. Esto es un hecho importantísimo, porque el tribunal ha condenado a Israel por genocidio en Gaza, pero no se ha remitido ahí, sino que ha hablado, prácticamente ha hecho como un enfoque histórico, que esto viene de lejos, y ha hablado de los territorios ocupados, de los colonos que han ocupado ilegalmente los territorios, de cómo Israel se niega a cumplir con las resoluciones de las Naciones Unidas de retirarse de los territorios ocupados y plantea sanciones que por más que Israel no haya reconocido la autoridad de ese tribunal, estas sanciones se extienden también a aquellos países que colaboren con esta situación. Y esto me hace recordar un poco a la República Argentina. Es un buen elemento para hacer un puente con nuestra realidad nacional. El señor Milei
este desgraciado personaje que tenemos a la mala suerte de tener al frente del Estado, que ahora está de viaje, porque prácticamente, yo diría que él viaja a la Argentina, él vive en el exterior, ¿no? Ahora se fue a Francia. Creo que el viaje número 12, y no son 7 meses de gobierno. Él dijo en el reciente homenaje que se hizo a las víctimas del atentado de la AMIA, que iba a cumplir con su resolución de trasladar la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad ocupada. Entonces él se está complicando con un delito. Totalmente. Además de ser un hecho lamentable para nuestro reclamo en Malvinas, él se está comprometiendo con un delito. Está siendo cómplice de un delito. Y si eso llega a suceder, yo creo que hay elementos más que suficientes para denunciarlo ante el Tribunal Internacional. Bueno, desde esa... Mientras tanto, en Argentina tenemos el tema de Villarroel y el fútbol, ¿no? Bueno, exacto. Yo quiero terminar acá este programa con 2 cositas sobre este detalle carnavalesco que nos ha tocado vivir. La Argentina, como sabemos, y es una felicitación, salió campeona en la Copa Americana. Sí. Derrotó a Colombia y se consagró campeona. Y bueno, esto dio lugar a que los jugadores argentinos hicieran festejos, y uno de ellos hizo un festejo realmente lamentable, porque sí, una cosa si lo hubiera hecho en privado, bueno, en privado se pueden decir muchas cosas, pero él lo hizo público, a través del Twitch. Y en ese festejo se empezó a atacar a Francia, achacándole tener jugadores africanos, ser un equipo africano prácticamente, porque lo cual es cierto, si uno se fija en la composición del seleccionado francés, hay nada más que 2 blancos, son todos negros ahí. Eso es real. Bueno, pero eso es un problema de Francia, o sea, no es algo que uno tenga que estar enrostrando, a eso voy. A uno puede gustarle o no, pero es un problema de Francia, no se puede faltar el respeto de esa manera. Es lo mismo haber dicho que hay un jugador que tiene relaciones homosexuales. Eso es otra cosa también repudiable, porque es meterse en la vida privada de alguien, lo cual no corresponde hacer, y era lógico solicitar una disculpa. Como dijo en su momento el secretario de Deportes, exigió que la AFA, la Asociación del Fútbol, y el capitán de la selección pidieran disculpas a la Federación Francesa, como corresponde, lo mínimo que hay que hacer. Bueno, no, acá salió la vicepresidenta, que yo quiero hacer una acotación, ¿no? La vicepresidenta, ella no es de la misma ideología de Milei, porque esta Libertad Avanza surgió de un pacto entre sectores liberales y nacionalistas, ¿no? Desde ya que no todos los nacionalistas. Y ella, claro, de alguna manera, como os he dicho varias veces, ella ha sido la continuidad histórica de la actitud que han asumido muchos nacionalistas en la historia argentina, siendo de algún modo los que prepararon, los que anunciaron y favorecieron la llegada de regímenes liberales nefastos, y lo tuvimos, bueno, ya desde la década del 30 del siglo pasado, cuando el golpe de Uriburu en contra de Irigoyen favoreció la llegada de Justo y la famosa década infame, que fue la entrega de nuestra economía a Inglaterra. El golpe de Estado del 55, que fue también llevado a cabo por un nacionalista, Lonardi, que después le entrega el poder a un liberal como Aramburu. Y luego, en la democracia tenemos este famoso coronel Saneldín, que le abrió el camino para que este nefasto personaje Menem, también delincuente y al mismo tiempo entregador de la Argentina, rifara el país. Y ahora la nacionalista Villarroel, que favorece la llegada de este cosplayer Milei, y bueno, parece ser que el nacionalismo entró en el estilo cosplayer también, ¿no? Porque realmente las argumentaciones de esta chica, yo la llamo chica porque es joven, yo me acuerdo que ella iba creo que lo comenté aquí, iba a los campamentos
de la fraternidad, que organizaba la fraternidad San Pío X, los lefebristas, ahí en Pichimahuida, y era una chica joven, ¿no? Yo creo haberla visto ahí en algún momento, porque yo a veces iba por mis hijos. Y resulta ser que, bueno, se ve que indudablemente también el nacionalismo participa de esta decadencia, porque la argumentación que ha dado ella es una argumentación ridícula totalmente, porque por un lado lo defiende el jugador que denostó a Francia por tener jugadores negros. Y el argumento que ella da es que la Argentina tiene entre sus próceres a negros. Claro. Entonces quiere decir que ella tendría que haberlo criticado al jugador por haber dicho eso. Porque si nosotros somos un país que tiene como antepasados a negros, que han gestado su independencia, bueno, qué mal que estuvo ese jugador en achacarle a Francia a tener jugadores negros. Sí, es ambiguo. Es una contradicción absoluta. Pero esto dio lugar, esta estupidez, ¿no? Porque demuestra en qué ha caído el nacionalismo, porque Saneldín no era ni Saneldín, no ni estaba nada. con Twitter. Claro, no caían en estas estupideces, en este patrioterismo ridículo. Pero esto ha dado lugar a una crisis política de grandes dimensiones, porque la hermana del presidente, que es prácticamente una factotum dentro del gobierno, fue a pedirle disculpas por lo que había dicho ella al embajador francés. Entonces ahí se compenetró la crisis, ¿no? Y la frutilla del postre fue que lo echaron al secretario que había pedido que expulsaran. Pero es increíble. No, vivimos el absurdo total, pero claro, todo esto hay que explicarlo, que también se hace para ocultar el latrocinio que se está haciendo, claro, porque en el mismo momento en el cual se está hablando de estas estupideces, el jefe del sindicato bancario denuncia, y se tuvo que reconocer, que las reservas de oro del Banco Central se fueron a parar al Banco Inglés. O sea que el país se ha desprendido del oro que tenía atesorado en el Banco Central sin dar explicaciones mayores de por qué se hizo eso. Una cosa curiosísima, nada menos que Inglaterra, la nación enemiga que usurpa las Malvinas, mandarle al Banco Inglés las reservas auríferas de la Argentina. Es una cosa insólita, ¿no? Que realmente no admite ningún tipo de explicación. Bueno, vivimos tiempos terminales, yo creo que lo hemos dicho siempre, así que lo vamos a reiterar una vez más. Bueno, creo que hemos dicho todo, y nos despedimos para el próximo programa, esperando obtenerlo a Garayalde esta vez, porque se hace rogar demasiado. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.